Bienvenidos al tercer video tutorial de programación en C++, hecho por los estudiantes de Actividades 21. Hoy hablaré acerca de funciones y procedimientos en C++. Los temas que hablaré son: primero, concepto, diferencias y similitudes que hay entre una función y un procedimiento. Segundo, hablaré acerca de funciones con parámetros por valor y funciones con parámetros por referencia. Tercero, hablaré acerca de funciones sobrecargadas y funciones con prototipos. Y por último, cuarto, realizaré una comparación de dos algoritmos que realizan la misma tarea. Entonces veamos qué es una función. Una función calcula un valor de manera independiente al resto del programa. En esencia, una función es un mini programa. Tiene una entrada, un proceso y una salida. Una función tiene tres componentes importantes: los parámetros, código de la función y el resultado o valor de retorno. Los parámetros son los valores que recibe la función como entrada. Ojo que no toda función recibe parámetros. El código de la función son las operaciones que realiza la función. Y el resultado o valor de retorno es el valor final que entrega la función. Un procedimiento es una sección de un programa, al igual que una función, que realiza varias sentencias de manera independiente al resto del programa. La diferencia con una función es que un procedimiento no entrega ningún valor como resultado. Y esta es la principal diferencia entre una función y un procedimiento. Una función retorna un valor y un procedimiento no retorna ningún valor. Los procedimientos son útiles para agrupar secuencias de sentencias que deben ser realizadas juntas. Usar procedimientos suele hacer que los programas sean más fáciles de entender. Para nuestros ejemplos utilizaré un compilador en línea, OnlineGDB. Aquí tengo un ejemplo de una función. Las partes de una función son: primero, se determina el tipo de dato que va a devolver la función. Luego viene el nombre de la función y entre paréntesis están los parámetros que va a recibir. Los parámetros tienen que estar definidos con qué tipo de datos son. Y dentro de las llaves se encuentra el código. Y al último se encuentra la palabra reservada return, que esto hará que devuelva un valor. En este caso va a devolver la variable menor, y esta variable está definida como un entero, que es lo que coincide con lo que debe devolver la función. Bien, lo que hace esto es determinar o devolver el menor de dos números enteros, a y b. Esta es una función. Un procedimiento, como no devuelve nada, se le antepone la palabra reservada void, vacío. Un procedimiento también es una función, pero una función vacía. También se le declara o se le pone el nombre del procedimiento y los parámetros. En este caso es solo un parámetro de tipo string. Y entre las dos llaves se encuentra un mensaje que diga hola y el valor del parámetro que se le está pasando. Bien, entonces ahora veamos en el main principal. Si observamos aquí también, el main es una función y como tal este main devuelve un valor. En este caso es un return 0. Bien, dentro de esta función, la función principal, estoy declarando dos variables x, y y z de tipo entero. En el primero, en x, el valor va a ser 8, en y va a ser 4 y en z se va a guardar lo que va a calcular la función. Aquí se está invocando a la función calcular menor y dentro de las paréntesis se está poniendo las variables x y y, son dos parámetros. Y en la siguiente línea se va a mostrar el resultado de la variable z. Ejecutamos y va a mostrar el menor de esos dos números, 8 y 4. En este caso el menor es 4. ¿Y qué pasa si aquí pongo
un 40, y cambia de valor, x es 8, y es 40, y el resultado sería 8, ¿no? Es 8. Esa es una función. Ahora veamos acerca de cómo funciona un procedimiento. En este caso se está invocando al procedimiento hola, y dentro se le está poniendo la variable, en este caso la palabra Juan, tipo string, y va a mostrar el mensaje de hola Juan. Bien, ahora veamos acerca de funciones con parámetros por valor y funciones con parámetros por referencia. Este es el mismo ejemplo que el anterior, que es calcular menor. ¿Por qué se dice que son parámetros por valor? Porque cuando se le pasa los valores o los parámetros dentro del código, no se va a modificar en ningún momento. Mientras que un parámetro por referencia, y para diferenciar lo que son parámetros de referencia, después del tipo de dato se le pone el símbolo ampersand. Son las variables que van a modificarse dentro del código. Los valores son los que se va a modificar. En este caso es un procedimiento, y lo que va a hacer es cambiar los valores de A y B si la condición se cumple. En este caso, si el valor de A es menor al valor de B, entonces se va a realizar el intercambio. El valor de B se guardará en la variable A, y en B se guardará el valor de la variable A. Es lo que está realizando. Entonces veamos al main principal. Aquí se está declarando variables x y y, ambos de tipo de dato entero, 8 y 14, y aquí estoy invocando al procedimiento ordenar. Entonces lo ejecuto. El ordenamiento va a ser de mayor a menor, es decir, primero tiene que estar el 14 y luego recién el 8. Entonces esto es lo que está realizando. Primero está 14 y luego está el 8. ¿Y qué pasa si aquí pongo un 80 y luego un 14? Entonces aquí primero tendría que ser 80 y luego 14, ¿no? Entonces eso es una función con parámetros por referencia. Las funciones en línea se utilizan para realizar condicionales muy simples, tales como un if o un else. Se utiliza solo en esos casos. Por ejemplo, en este caso, para definir que es una función en línea, se pone primero esta palabra reservada inline, y luego, al igual que una función y un procedimiento, se pone el tipo de dato, ¿no? En este caso es un int y calcular menor. Lo mismo que el anterior, solo que en este caso, de frente en una sola línea, se está realizando todo el código. Return, en caso de que A sea menor a B, devuelve el valor de A. Caso contrario, solo devuelve el valor de B. No, entonces ponemos eso en... Bien, vamos a poner acá un int z, y vamos a poner un calcular menor. En este caso vamos a poner x, y, nos va a mostrar el valor. En este caso vamos a poner z, vamos a poner el valor de z, y esto lo borramos, y acá ponemos el valor de z. Ya, como tenemos dos funciones con el mismo nombre, calcular menor y calcular menor, este lo vamos a comentar, y ahora sí va a funcionar. Veamos, en este caso va a calcular el menor de 80 y 14. Tendría que ser 14 como resultado, y me dice que hay un error. ¿Qué es lo que pasa? Me dice que en ordenar hay un problema, que dice el punto y coma, este es el que toca. Bien, ahora sí. Y el valor de z es 14.
el 14 es el menor de 80 y 14. Bien, esa es una función en línea. Bien, ahora veamos acerca de funciones sobrecargadas. Una función sobrecargada significa que hay más de uno con el mismo nombre de una función. Hay más de una función con el mismo nombre. En este caso, por ejemplo, aquí tengo int suma, que va a realizar la suma de dos números enteros, y también tengo otra función que se llama suma, pero que en este caso va a sumar tres números, ¿no? Entonces a este tipo de funciones se le llama funciones sobrecargadas porque hay más de una función con el mismo nombre. Entonces la única diferencia es en la cantidad de parámetros que está recibiendo. Entonces, por ejemplo, acá estoy declarando variables x, y y d, los tres de tipo de dato entero. 1, 8 y 2 son los valores. Entonces aquí estoy poniendo primero int suma solamente dos valores, x y y. En este caso está sumando los valores de x y y, sería 9, ¿no? La suma sería 9. Pero ¿y qué pasa si lo comento la primera llamada a la función suma y activo la segunda? En este caso suma, pero en este caso a tres parámetros, que recibe tres parámetros. En este caso sería x, y d. Y la suma en este caso sería de 1, 8 y 2, sería 11. Debería ser 11, sí, es 11. ¿Y qué pasa si tenemos ambas funciones con la misma cantidad de parámetros? ¿Qué es lo que sucede? Bien, en este caso acabo de modificarlo, acabo de borrar el tercer parámetro. En este caso va a suceder un error, porque no puede haber dos funciones con la misma cantidad de parámetros. Siempre debe haber una diferencia. Pero en este caso es cero. Si nos damos cuenta, hay un detalle también. En una suma que está llamando, en esta función con tres parámetros que suma, le estoy pasando datos de tipo entero. X, y d son de tipo entero. Entonces, si observamos, aquí no ha tenido ningún problema. Normal ha procesado los valores, ¿no? Un 11. ¿Por qué se da ese hecho? Porque los tipos de datos enteros son aceptados en tipos de datos de floats. Veamos que esta función suma con tres parámetros son de tipo float, ¿no? Entonces estos, si pongo valores de tipo entero, normal aceptará como parámetro. Entonces no hay ningún problema en este caso. Bien, eso es una función sobrecargada o funciones sobrecargadas. Ahora veamos acerca de la declaración de subprogramas, en este caso prototipos. ¿Por qué se dice prototipo? Recuerden que primero siempre se está poniendo o se está definiendo las funciones antes del main principal, antes de la función principal. Pero ¿qué pasa si quisiera poner primero el main principal y luego ya la definición de las funciones? Entonces a ese hecho se le llama prototipos. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta función solamente lo copio aquí, hago una copia y el resto lo voy a poner debajo de la función principal? Entonces si observamos, primero acá esto voy a poner mejor aquí para que sea mejor. Entonces primero, antes de la función principal, estoy declarando una función de tipo float con el nombre suma, y la definición recién lo estoy poniendo debajo de la función principal. ¿Funcionará? Sí va a funcionar. Entonces, me aparece un error. Me falta el punto y coma. Entonces aquí sí va a aparecer el resultado 11, ¿no? Entonces a este tipo de programación se le llama prototipos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no lo declaro?
Si no lo declaro me va a aparecer un error, definitivamente, porque no hay una declaración de la función suma. ¿No? Entonces es importante declararlo primero para luego recién después de la función principal definir cómo es esa función. Bien, eso es la declaración de esos programas, en este caso prototipos. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Lo que se va a realizar es convertir una palabra en mayúscula. Entonces, para realizar eso, primero se va a definir un procedimiento que va a recibir letras de tipo char, y estas van a ser parámetros por referencia, es decir, los valores, el valor de esta variable va a cambiar. Entonces, al igual que en los números, los que inician 0, 1, 2 son menores a los que vienen al siguiente. En este caso, A va a ser menor a B, B va a ser menor a C, y C será menor a D, y así sucesivamente hasta la letra Z. Entonces es lo que nos va a ayudar bastante para poder cambiar una letra minúscula en mayúscula. Entonces lo que se está poniendo aquí es el parámetro letra. Si la letra es menor, en este caso mayor o igual a A, y la letra es menor o igual a Z, en este caso la letra se va a actualizar, es decir, va a cambiar de valor. La letra va a ser menor a la letra A en minúscula más la letra A en mayúscula. Entonces este es el código para poder cambiar una letra minúscula en mayúscula. Tenemos acá otro procedimiento, en este caso es mayúsculas, y se le va a pasar un parámetro por referencia, es decir, acá toda la palabra va a cambiar su valor, es de tipo string. Entonces lo que se va a realizar es recorrer toda la palabra letra por letra, ¿no? Desde 0 hasta el tamaño de la letra, y en cada letra de la palabra se va a invocar al procedimiento mayúscula. Entonces mayúscula, y como parámetro es una letra, en este caso se está pasando el índice de la palabra y el índice. Entonces con esto se va a modificar, se va a cambiar las palabras en mayúscula. En el int principal primero vamos a declarar la variable, y luego vamos a pedir al usuario que ingrese una palabra, y se va a guardar en la variable palabra. Luego vamos a invocar a la función o al procedimiento, y se le va a pasar como parámetro la variable palabra, y al final se va a mostrar qué es lo que está realizando esta función. Veamos en ejecución. A ver, vemos un ejemplo. A ver, vamos a ejecutarlo y nos está pidiendo que ingresemos. Vamos a poner un hola en minúscula y nos va a mostrar un hola con mayúscula. Entonces este es un ejemplo de cómo funcionan funciones y procedimientos con parámetros por referencia o sin parámetros por referencia. En este caso, en ambos casos se está utilizando funciones con parámetros por referencia. Bien, ahora vamos a realizar una comparación de dos algoritmos. Para este caso utilizaré Visual Studio Code. Aquí tengo dos algoritmos, dos funciones que realizan la misma tarea. Ambos algoritmos realizan un ordenamiento de los valores de un array de tipo entero. Entonces vamos a ver en qué se diferencian estos dos que realizan la misma tarea. Bien, primero voy a realizar un unsigned T0 y T1. Voy a declararlos y seguido voy a realizar una lectura de un archivo de txt. Este archivo txt contiene números. Vamos a ver acá, en este caso 100.000 datos, ¿no? Son 100.000 datos, 100.000 números, que estos están desordenados.
hay 33.389 y así. Bueno, son muchos números, son 100.000 números y todos están desordenados. Entonces acá lo que voy a hacer es leer ese archivo texto y guardarlos en un arreglo de tipo entero. Bueno, aquí se va a guardar en esta variable AR, se guardarán esos valores. Y bueno, toda esta parte se va a encargar de leer un archivo txt. Bien, luego vamos a capturar el tiempo inicial en que se está iniciando el ordenamiento. Bueno, acá se va a mostrar un mensaje de ordenando. Y luego vamos a invocar al primer algoritmo que realiza el ordenamiento. En este caso, como parámetro, está recibiendo el arreglo y el tamaño del arreglo. Entonces, una vez que finalice de ordenar los elementos, se va a mostrar un mensaje de que se terminó el ordenamiento y también se va a capturar un segundo tiempo. Esta es la sentencia para capturar el tiempo actual por el que está pasando el código, ¿no? La ejecución. Entonces, luego que termine todo eso, se va a mostrar el arreglo ya ordenado con esta función print array. Se está pasando el arreglo y el tamaño del arreglo. Luego se va a calcular el tiempo en que se ha demorado en ejecutarse solamente la primera función que realice el ordenamiento. Y es con esta sentencia. Una vez que determine cuánto ha sido el tiempo, se va a mostrar el tiempo. Entonces vamos a realizar la compilación. Y para realizar la compilación, ya en un primer video ya mostré cómo se realiza todo eso. Y si quieren pueden revisarlo para Visual Studio Code. Bien, ya se acaba de compilar. Ahora veamos dónde está el archivo ejecutable. Aquí está el archivo ejecutable y está ya haciendo el ordenamiento. Está ordenando los valores del arreglo y seguido está mostrando ya los valores que ya están ordenados. Entonces vamos a esperar unos segundos hasta que termine de mostrar los elementos. Bien, son muchos números, son 100.000 números que han sido ordenados. Y bueno, para el mostrar esos valores son son unos segundos más. Bien, el tiempo que ha demorado para ordenar las 100.000 números es de 8.669 segundos, ¿no? Entonces ese es el tiempo que ha demorado en ejecutarse el primer algoritmo. Ahora veamos cuánto tiempo demora el segundo algoritmo. Lo comento a esta instrucción y acabo de activarlo a la segunda instrucción, en este caso al segundo algoritmo. Veamos cuánto tiempo se va a demorar. Ya lo guardamos y lo compilamos. Bien, ya acaba de compilarse y vamos a ejecutar. Y de manera rápida se mostró eso de ordenar. Parece que ha sido muy corto el tiempo en el que ha ordenado. Y lo que ahora se está realizando es mostrar los números ya ordenados. Entonces veamos cuánto tiempo ha demorado en ordenar los valores del mismo archivo. No es un archivo distinto, es el mismo archivo. Y bueno, veamos cuánto demorará. Bien, el tiempo que ha tardado el segundo algoritmo es de 0.018 segundos. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir respecto a esto? Que hay algoritmos que pueden realizar la misma tarea
pero que pueden demorarse o puede tomar tiempo en ejecutarse ambos. Es decir, ¿un algoritmo es mejor que otro? Sí. Entonces a ese tipo de algoritmos, a ese tipo de trabajo se le llama optimización del algoritmo, porque en un programa, en un software ya real, no se va a utilizar un algoritmo que sea lento. A ver, ¿qué es lo que podemos entender a todo esto? Es que hay algoritmos que se ejecutan o que ejecutan y procesan datos más rápidos que otros, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos visto, este es el algoritmo de ordenamiento. Este algoritmo se llama inserción y ha sido bastante lento respecto al segundo algoritmo, que es el quicksort. Entonces este algoritmo es más rápido que el algoritmo de inserción. Entonces ahora veamos, este es un gráfico que ya hice acerca de los algoritmos que realizan un ordenamiento. En este caso pusimos a prueba los algoritmos de quicksort y sort de inserción. Entonces claramente la diferencia entre estos dos es bastante, ¿no? El de quicksort es bastante rápido, mientras que el de inserción es un poco lento, bastante lento. Y entre estos dos hay otro algoritmo que es intermedio, que se llama heapsort. Bien, esto no lo hice con C, con C++, lo hice con C#. Y el tiempo que demora en quicksort hemos visto que es de 0.016 segundos, mientras que el de inserción ha sido de 7 u 8 segundos que ha demorado. Pero aquí ha sido la misma cantidad. En este caso yo puse para cada uno para 50.000 datos, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. En este caso nosotros hemos visto para 100.000 datos. En C# se ha demorado más de un segundo con 100.000 datos, eso con la función quicksort, mientras que el de inserción con 100.000 se ha demorado algo de 7 segundos, pero con C# se ha demorado algo de 150 segundos, ¿no? Algo de, a ver, 2-3 minutos, 2 minutos y medio tal vez, ¿no? Bastante tiempo. Ya, entonces esto nos muestra también cómo es que C++ es más rápido que C#, ¿no? Que el lenguaje de programación C#. Bien, eso sería todo en este video tutorial. Muchas gracias.